si el tipo es agresivo, el tipo va a seguir siendo agresivo y la violencia escala. Sí. O sea, ¿qué tanto porcentaje de tus clientes son mujeres que sufren violencia? Te puedo hablar un 80-90%. Y mucha de esa violencia yo la viví en su casa con su mamá ahí. Y su mamá escuchaba los gritos y los portazos. Y ella era copartícipe. Si se salen de su casa sin haber levantado la denuncia, ¿los pueden demandar de abandono de hogar? Si hablamos de un número de lo que tú me preguntabas, te estoy hablando que casi de 10 asuntos, 9 regresan. Es que yo no toleraría verlo tras las rejas. Esa es una frase muy común. La mujer se va. Dice, pero ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer ningún daño. Sí. Y entonces uno se queda pensando, oye, pero le va a tocar a otra. Y entonces el primer punto es la denuncia o el primer punto es el divorcio, o el solicitar el divorcio. ¿Cuál es el primero? La gente que dice, pues yo puedo sola. Sí. No, yo soy mamá, papá, y vas a saber que yo voy a salir adelante. Pues qué bueno, pero ¿por qué tendrías que? Sacudo lo que trae arena. Muy de señora, muy de señora, muy de viejita queriendo echar rock and roll. Solo te faltó decir, queremos que Dani nos baile la pelusa, no vaya. Oigan, se metió un puerco al foro, eso que escucharon no fui yo. Oigan, pues bienvenidos a un episodio más de Si Soy Yo, No Eres Tú, el After. Chispitas, confeti, fuegos artificiales, todo, hombres encuerados. Ay, chinga. Y mi cerdito, ¿me lo pueden poner? Oigan, pues muy contentos de estar una vez más. ¿Cómo estás, Lorely Mancilla? Muy bien, Dani Carballo. Triunfanding como siempre, al estilo de la Belinda. Oye, pues contentas, ¿no? Hoy tenemos un programa especial, me gusta este programa. Hasta nos vestimos de personas decentes. Hasta me puse así. ¿Vean? Yo me puse en Legally Blonde cuando va a Harvard. Sí, es cierto. O sea, echándole ganas a la formalidad. Sí, claro, para vernos más formales. Oye, sí. Ay, qué cosa. Dije, me voy a ir vestida de una persona decente. Me voy a disfrazar de seriedad. No, te voy a decir una cosa, es un tema, el día de hoy tenemos una invitada, de verdad, me encantan a mí estos temas. Ella es experta en ayudarte a ti, princesa, que nos estás viendo en estos momentos. Fuera de broma, es una súper abogada, súper abogada, y nos va a aclarar muchas dudas que podríamos tener. Uy, sí. Ay, porque de verdad que como seres humanos, pero también, sobre todo, a veces como mujeres, de repente se nos bota y se nos pierde la onda. Y bueno, pues para qué ir con más, ella es nuestra abogada, así la declaramos en este momento, y es la abogada Mariana Gutiérrez. Salud. Aquí con puras mujeres. Sí, por las mujeres empoderadas y chingonas. Y pro mujer. Es plática de chicas, el día de hoy, plática de chicas. Sí, ay, Mariana, con estos temas que fíjate, no me gustaría que fuera plática de chicas, porque no me gustaría, o sea, no tendríamos que estar teniendo que tener estos temas que desgraciadamente, ya me voy a quitar los lentes para hablar en serio, ya se va a poner muy no, pues no me encantaría, bueno, bienvenida, obviamente, felices muchas gracias, de estar aquí gracias contigo, de que nos acompañes y que nos compartas conocimiento, pues hablar de estos temas, ¿no? De todo lo que es la violencia a la mujer. Híjole. Y que aparte te voy a decir una cosa, no nos encanta que tengamos que estar hablándolo, pero es que lo tenemos que hablar porque todavía seguimos normalizando cosas, ¿cierto o falso? Híjole, es un tema, bueno, no sé ustedes, bueno, antes que nada, gracias, me siento muy honrada de estar con ustedes y en su espacio, y claro que vamos a hablar, chicas, y qué padre que estemos las mujeres, ¿no? Porque yo considero que es época de mujeres y que somos todas un tema de pro mujer, pero fíjate que efectivamente es un tema que es de moda, que está de moda todo el tema del empoderamiento y el tema de los derechos de la mujer y que debemos siempre de estar unidas y sumar. Sin embargo, es un tema de historia, ¿no? De toda la vida. Que yo te quiero decir una cosa que tristemente en mi profesión, te lo puedo comentar, y lo que vivo día a día,
Sí estamos avanzadas, sí es un tema que tenemos avance en nuestras leyes, por ejemplo, pero es un tema que todavía considero que no está tan avanzado en el tema emocional, en el tema psicológico, en el día a día de la mujer y también del hombre. O sea, ¿qué tanto porcentaje de tus clientes son mujeres que sufren violencia? Te puedo hablar un 80-90%. Híjole. Es un Qué tema cosa que que nos dice que estamos exactamente con una experta en ese tema, Claro. en esa sí, área. Pues sí, ¿no? Lo vivimos todos los días y es un tema que de verdad es muy doloroso, se los quiero decir, inclusive para mí misma, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo, ¿no? El levantar la voz, el decir, el expresar lo que vives y lo que sientes y no tienen idea. Y yo creo que la gente y la sociedad que nos ve y que muchos se pueden sentir identificados o proyectados con este tema, la violencia que existe en la misma casa, esposos, hermanos, Wow. hijos, padres, y bueno, ya lo de siempre, ¿no? El tema de la pareja. cotidianidad de la pareja, que también es muy alto, el tema también de la violencia entre amistades, pero es un número altísimo y que todavía se sigue ocultando mucho por miedo. Y me da pena decirlo, y no generalizo, esto sí lo quiero dejar claro, porque habrá hombres que me dicen, oiga, pero espérenme, Ajá. porque yo soy al contrario el violentado, Sí. ¿no? Ajá. Pero existe todavía muchísimo machismo. Claro, o sea, no Demasiado. No es Claro. que digamos que no, fíjate lo que acabas de decir, a veces los hombres son los violentados. Sí, también, también, y es un correcto. día platicaremos de eso, no se Sí. preocupen. Pero ahorita también o sea, lo que estamos diciendo, hay más mujeres que son violentadas. Pero te voy a decir algo y quiero preguntártelo. Sí. Por eso empecé diciendo, lo seguimos normalizando. Es correcto. Es un tema de nosotras también. O sea, ahora sí, otra vez como mi obra de teatro. Sí. Sí soy, soy yo. yo, no eres tú. O sea, Hijo. si es la otra persona la que está violentándome, seguramente sí, pero sí soy yo quien tiene que alzar la voz y tiene que poner un alto y tiene que empezar por darse cuenta qué es lo que ya no es saludable y hasta Sí. qué punto estamos normalizando cosas que eso te quiero preguntar. O sea, ¿cuántas cosas no pensamos que es normal? Yo tengo amigas que dicen, ay, hombre, es que estaba de malas, es normal que de repente Así es. se Es que enoje yo y lo me hice, diga sí. que soy, por Así ejemplo, es. este ejemplo, ¿no? Que me ha tocado, ay, o sea, fue un día que me dijo, tú eres bien pendeja, pero me lo dice de broma y me lo repite, pero es de broma. Y yo digo, No, cuando ok. dicen, yo lo hice enojar y Yo entonces lo por hice eso me enojar. aventó Yo soy la el jarrón. Y culpable, eso es ¿no? justificar, ajá. Sí. Entonces, a ver, ¿qué cosas, podrías darnos ejemplos de cosas que a veces son muy comunes, muy como que hay cositas Normalizados, de nada, pero que es violencia. y que sí No, es violencia en el y lo que tú violentómetro. dices es muy interesante y me encanta porque es cierto, nosotras mismas, que somos las que vivimos esta violencia, la normalizamos. Claro. Y la justificamos. Es tristísimo y te lo quiero decir que pasa, por ejemplo, muchísimo con el ejemplo que tú me pides, por ejemplo, también de los hijos varones hacia las madres, ¿no? Ouch. Por ejemplo, hay Ay, muchos- hasta me Wow. puse Sí, chinita. no, es real, ¿eh? Y hay Sí. infinidad de casos que son altísimos y que no se ven y que las mujeres, por ejemplo, por el hecho de ser o que somos madres, las toleramos por el supuesto, bueno, no es supuesto, es el amor único y verdadero que de los pocos que existe, ¿no? De los padres a los hijos o a veces de los hijos a los padres, pero la normalizas por ese amor, ¿no? Y entonces empieza como tú dices, ¿no? Como que No me está de haces bien de malas. comer, Ajá. no sirves para nada, no me gusta esto y te avientan el plato, o la broma, ¿no? O sea, yo lo escuché, por ejemplo, una vez en un tema de la fiscalía de una psicóloga, decía, fíjate cómo te bromea un hombre y sabrás realmente lo que quiere o lo que siente, ¿no? Y esa es la wow. verdadera. Entonces te dicen, ay, pues como que hoy tus chinos, ¿no? Sí. O tu cabello, o sea, y te bromean con algo, Ajá. eso ya es violencia. Y Cuando lo te están- normalizamos y lo permitimos, que es lo peor. Y lo más triste es que empieza la mayoría de los casos, se los quiero decir, en el tema de la madre, de lo que permite, por ejemplo, de los hijos varones, sobre todo, es lo que más común hace, pero también de las hijas, que son menores los casos, obviamente, con el maltrato psicológico. Eso. Pero Puede es- que no haya ni groserías, ¿no? Claro. Pero eso, como Sí, dijiste de- el ejemplo de los chinos, ¿no? Que imagínate, o sea, que te quieran ver algo de ti que incluso te puede encantar y que te lo quieran hacer Criticar. menos. Menos. Ajá. Y empieza mucho, ¿sabes qué? Lo que tú comentas,
con el tema, por ejemplo, voy a hablar de lo que empieza más abajo y Sí, luego van a eso, me aumentar, encanta, ¿no? me encanta. Para que vayamos Esos ejemplos, entendiendo para que esa vayamos, violencia para que en vayan tomando nota y vayan Sí, haciendo si no, esto no, y que sucede la o gente no. que lo viva en verdad entienda Que no que es estamos normal. hablando, no es normal y que estamos hablando Claro. realmente de una violencia de género, una violencia familiar o la de pareja o la que estén viviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a decir el ejemplo clásico, por ejemplo, de un hijo o de una pareja, ¿no? Empezando de abajo. Te dicen, es que, les hablas, por ejemplo, y no te contestan. Ok. Oye, te estoy gusta? marcando, no me contestas, o te estoy hablando, pidiendo algo, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Oye, recoge tu ropa, o ve a hacer mandado, por decirlo, ¿no? Y no te contestan. Eso es Ok. violencia. Eso es una violencia pasiva. Total. Se llama agresión Pasivo-agresiva, sí. Entonces, sí, mira, me encanta porque aquí otra, como decimos, otra chica, sabemos dónde estamos. Sí. Y en lo que exactamente lo que tú decías que me gustaron los términos, ¿no? De está de malas. Ajá. Hombre, es que está en la adolescencia. Ay, no, bueno, es que no está ubicado ahorita, es que tuvo un mal día. No, no, no. Ahí nosotras como madres o como padres tenemos que poner un límite Decir, y oye, ¿me marcarlo y contestas? decirle, lo que tú me estás haciendo es agresión. No, pero es que yo no te dije, nunca te falté, las palabras Sí. comunes que veo en los casos. Es que yo no te estoy faltando el respeto, porque yo en ningún momento te estoy diciendo una grosería o te estoy dando un golpe. ¡Ah, caray! Nada más eso me faltaba. Claro. Exacto, imagínate. Sí. La De verdad, gente ¿eh? piensa, o sea, imagínate De verdad. a Te lo tienen que pegar llegamos. para- O sea, Ajá. entonces ya me tengo que esperar a que me des el golpe para entonces yo poderte decir que es un tema de violencia o de agresión. No, espérame, tú me estás ya agrediendo y faltando el respeto desde que estás haciendo esto. Es más, ya no es una falta de respeto, ya es, por decirlo así, un delito, ¿no? De lo que es, ya me estás agrediendo. Eso, ¿Y es, cómo yo lo puede vas? llegar- eso puede considerarse Bueno, un eso- en delito eso sí, ya, en eso cuando sí ya ya. es constante. constantemente, exactamente, gracias por la palabra, ya se puede, el Ministerio Público ya lo puede catalogar o clasificar como tema de violencia. ¿Cómo Bueno, le digamos que haces? en eso sí mejoramos, Sí. porque antes, si no llegabas con la cara rota, Sí, no. morada, te decían, ay, no, pero usted no hay pruebas. Pero a nada, veces no hay llegabas, pruebas". antes como bien dices, hasta Sí. llegabas con los golpes y, No. pero no son lesiones graves. Ajá. Claro. O sea, no, hasta es que- no es ni grave. No, hasta O que sea, ya tenía estuvieras ser casi grave. llegando para el hospital, ¿no? Oye, Ay, de ese estilo. Y lo vamos, como tú dices, se va normalizando, porque las madres, y yo también soy madre, bueno, yo obviamente pongo mis límites y no lo permito, pero bueno, lo quiero hablar en un tema plural, por estar en el tema de que somos, es nuestro gremio, pues te digo, justificando, ¿no? No, es la edad. No, es que está de malas, es que tuvo un mal día. Y se va normalizando, ¿y qué va pasando? Va a ir creciendo va así, aumentando. va aumentando, la Entonces, violencia eso es lo que escala. empieza, ¿no? O el de la pareja, ¿no? De que también no te contesta, no te digo nada, o te empieza lo que empezamos como, por decir, los números bajos, que nosotros les llamamos todavía que no son números rojos, pero ya son números y son los bajos, es la broma, ¿no? Esa, Sí. esa Ay, como cala. que te ves medio, pues no se te ve bien ese vestido, Ajá. te ves como medio gordita, pero bueno, ok. Pues, o Espérame, cuando te ¿no? lo dicen y te dicen, pero yo te lo digo con cariño, pues tú ya sabes que tú estás gordita. Ajá. Y tú, y te ve que estás haciendo un Sí, esfuerzo por exactamente. adelgazar, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O por verte bien, ¿no? Por verte mejor. Ajá, hay una pareja que yo recuerdo, una amiga que tenía a su novio, y cómo le chocaba y tenía toda razón. Y yo le decía, güey, dile, o sea, que él le decía, pues es que como tú estás bien plana. Tú estás plana, No, hombre. hombre. Y se le decía, pero no, hombre, pero pues así eres. Pues, Bueno. y todavía, fíjate la broma, pues ni modo. Pero pues ni modo. Bueno, yo tengo una amiga que su ¿Cómo? esposo le dice, pero, Eso es violencia. pero, ajá, Pues le dice, sí. pero si tú no trabajas, o sea, No si haces nada. no haces nada. Y entonces, si esos 1,000 pesos que ganaste en un trabajo que hiciste así por fuera, ¿haz de cuenta? Pues dámelos porque pues hace falta pagar esto y tú no Esa haces es otra nada. violencia, la Es- económica. Exactamente. La económica. Eso quiero decirles que es cotidianidad de un alto porcentaje de los hogares, o de las parejas, o de las relaciones. Y a lo que voy más específica en ese tipo de casos, es exactamente lo que tipifica el Código Penal y lo que se ve en la ley, es el tema que es la violencia de género, es cuando hay una minimización hacia tu persona o hacia tu actuar, o una desvalorización, aunque no haya palabras rudas como las groserías, o aunque no haya gritos. Pero- la falta de valorización a tu persona
o a tus actos, o de tratar de minimizar lo que haces, ya es violencia. Bueno, pero eso es reciente. ¿Cuántos años tiene que está tipificado eso? No, estamos hablando aproximadamente muy poco. Eso ya lo estamos hablando, yo creo que aproximadamente unos 3 años que tenemos con las nuevas reformas. Y todavía, de ley. y si la mujer, y estamos, te digo, y que estamos todavía en pañales. En pañales. Y es si correcto. vas y denuncias, ¿cómo lo compruebas? Porque si es psicológico, ¿cómo compruebas? Bueno, eso es un dato padrísimo, que me lo preguntan mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, van las personas al despacho o a consultarme, y les digo, sí, es muy importante, por ejemplo, la primera prueba que te hacen es la valoración, la cuestión psicológica que te hace la fiscalía por medio de un psicólogo, obviamente, que pertenezca a la fiscalía. Pero las otras son, que siempre les he dicho, ya la tecnología está muy avanzada. Ya no podemos estar hablando de antes, ¿no? Uh-huh. Muchos casos le constan a las personas con las que vivimos, por ejemplo, familiares, si es que vives con mayor número de familiares, hermanos, pareja y demás. Otras a los vecinos, porque luego los vecinos se percatan de muchas pero casi situaciones. Nunca se quieren meter. No se quieren meter, pero hablando de las pruebas, es lo que les quiero decir. Podría contar, son las famosas llamadas testimoniales, okay, ¿no? Es una de las pruebas. Pero hoy en día, yo siempre que les sugiero, me encanta es, por favor, cámaras escondidas. Por favor, el celular donde puedes poner, ya ves que grabas, sí, cómo te están hablando. Eso es una prueba idónea hoy en día que nos ayuda muchísimo a los abogados para poder defender a nuestras víctimas y sobre todo al Ministerio Público para poderse allegar de la verdad. Entonces, que es bien interesante lo que dices, y es difícil porque también he sabido de mujeres que están en el pleno pleito, uh-huh, terribles, o sea, he sabido casos de verdad muy tristes, muy fuertes, sí, y que han tratado de hacer eso y que les va peor. Se aterran porque ha pasado que las cachan. Que las descubren. Entonces, y por supuesto que no estoy diciendo que no lo hagan, no estoy diciendo sí, asústate, claro, y no lo hagas, al contrario, estoy diciendo con cuidado, buscamos hacerlo, hagámoslo porque si es una prueba, nos lo está diciendo la abogada, pero tratemos de hacerlo bien y ni modo hacerlo, porque es una prueba muy idónea, es una prueba idónea, muy correcta, pero viene esta parte de me cachó y me arrebató el teléfono y me lo quitó. Claro. ¿Y qué se hace en esos casos? Ajá. Me encanta. Por ejemplo, las que ya han vivido esa situación y que es casi, por ejemplo, por el nivel de violencia que sufren o de miedo de su agresor, que no lo puedan hacer. Bueno, aquí hay otra parte que es muy importante, que es, bueno, que vaya, obviamente, la primera es levantar la voz y ir a denunciar. Eso, por favor, lo tenemos que hacer. Y después pedirle, obviamente, ahí cuando tú ya estás levantando tu denuncia y estás ante el Ministerio Público, decirle que el nivel de violencia es tan grande y tan grave que no te permite poder tener acceso a esas pruebas que son, repito, las idóneas. Y entonces él pide ante el juez de control unas medidas cautelares para que, algo que luego también tenemos que ser honestas las mujeres, que no nos gusta hacer eso, señora, se tiene que salir, se le va a pedir esas medidas de restricción al agresor para que no se acerque, o sea, hay varias medidas cautelares que te las da el juez de control, obviamente, para evitar que pueda crecer más la agresión, pero volvemos a lo mismo. La mujer dice, no, pues es que aquí, pues me mantiene, no es y solo entonces eso, mis tiene hijos, miedo, pero también tiene miedo, y tiene en muchos casos, pues tiene una afectación psicológica, me queda claro, que guarda una ilusión de una esperanza de cambio, que no va a suceder, mujeres, no va a suceder, o sea, lo siento, me duele decírselos, no va a suceder, si el tipo es agresivo, el tipo va a seguir siendo agresivo y la violencia escala, y escala a niveles, no. O a veces exactamente por ese daño emocional que tenemos, dices, no, ¿cómo voy a dejar esto, no? También nos entra esa parte también a las mujeres de que luego dicen, bueno, por no dejar esto que tengo medio cómodo, por decirlo así, que nada debe estar cómodo al lado de una violencia porque te estás afectando en tus emociones, en tu físico, bueno, que nada lo justifica, pero a veces, como decimos, estamos tan metidas en ese tema de toxicidad o de esa complejidad de relación, por decirlo así, que no medimos y entonces ya no queremos dejar esa parte. Y es donde la mujer ya no levanta la voz o la mujer ya no dice. A ver, dime, si se salen de su casa sin haber levantado la denuncia, ¿los pueden demandar de abandono de hogar? Sí. Entonces siempre tienen que primero, eso es importante, porque las mujeres luego huyen porque ya no aguantan más, pero entonces la pareja lo que hace es pues aprovecha y dice, pues te demando porque te llevaste a los hijos. Sí, aprendamos a hacer las cosas en el orden correcto. El orden correcto sería, ve a la delegación, levantas tu denuncia. Tienes que levantar la denuncia, obviamente, para que quede el antecedente
de la situación que está viviendo. Oye, Mariana, ¿y cuántos de todos estos casos que ves que psicológicamente, o sea, bueno, terapéuticamente hablando, tengo la respuesta, pero legalmente, sí, a ver cómo nos ven lo legal, ¿cuántas después regresan? Reinciden y dicen, ¿por qué? Por esa esperanza. Mira, en los casos es frustrante para el entorno, para las amigas, para la familia, para la gente que ama a la persona a la que está sufriéndolo. A veces es frustrante y a veces no lo entienden, porque dicen, es que es una bruta, ahí está ya lo perdonó, ya ahí está demensa, no entiende, pero déjala, ella quiere. Y yo le digo a la gente, no, está dañada, es una enfermedad, está dañada. Exacto, es correcto. Pero también tenemos, pues legalmente, si tú votas el proceso, ¿tú qué les dices como mujer? Es que ha pasado eso, ¿va? Es que yo te puedo decir que por eso, como cuando comenzamos a hablar, te dije que es dolorosísimo lo que vivimos. Porque también a mí en un tema de proyección con las víctimas me pasa y me duele porque dices, ¿cómo es posible? Si hablamos de un número de lo que tú me preguntabas, te estoy hablando que casi de 10 asuntos, 9 regresan. Y votan el proceso. ¿Y tú ya no votan les puedes decir? No, ya no, votan el proceso. No, es que si votas el proceso, o sea, por ejemplo, si tú dime si estoy bien, porque no, esto, yo afortunadamente no lo he vivido, pero tengo pacientes que sí lo han vivido. Y entonces me dicen, Dani, ya me arrepentí. Fíjate, ya me arrepentí porque cómo lo van a meter a la cárcel, pero cómo, pero mira, yo no quiero por mi hija, por mi hijo, por mis niños, por muchas razones, te dan diferentes, ¿no? O porque sabes que yo creo que sí, ya cambió, ya está cambiando, lo que tú quieras. Y entonces, la parte legal les dice, aguanta y no lo votes, porque si tú lo votas, como Pedro y el Lobo, me imagino. Ya después... ¿Ya no te van a creer? Ya no te van... ¿Cómo? Sí, ya no, o sea, bueno, para empezar, obviamente que hay delitos que se persiguen de oficio, que ya lo sabemos, ¿no? Y estos delitos, muchos, la mayoría ya se persigue de oficio, pero de todas maneras, todavía nuestro sistema legal, las fiscalías, el tema, por ejemplo, de los procesos ya en juzgado, se requieren de que, por decirte un ejemplo, pues que venga para poder seguir recabando, por ejemplo, más pruebas y poder llegar a una sentencia como debe de ser, pues tiene que venir otra vez a declarar la víctima o ratificar este dicho, y entonces, ¿sabes qué hacen? Ya no se presentan. Entonces también dejan que obviamente tenemos también mucho que avanzar en las fiscalías, porque también hay mucha parte de negligencia, de responsabilidad, del no debido proceso, lo que escuchamos a todos diario, los días, exactamente diario. Los dejas sin armas, por decirlo así, para darme a entender más coloquialmente. Entonces dicen, me dejas como en este lado en estado de indefensión, porque ¿con qué sigo impulsando el procedimiento si la víctima ya no viene? Y eso es una cosa muy triste, porque se vuelve exactamente. Tú les dices algo como de no, por favor. No, yo hablo, hasta las mando a terapia. Sí. Yo hablo, ¿y qué crees que es horrible cuando, por ejemplo, yo creo que te ha pasado a ti muchísimo cuando te dicen, es que yo no toleraría verlo tras las rejas. Esa es una frase muy común. Mira, esa, es que, y te pero lo dicen cuando tú estés en un hospital o en una ataúd, imagínate, ¿cómo es posible? Tú no lo ves en ese momento. ¿Cómo es posible que por decirlo así, porque son unos delincuentes, la verdad, las personas que agreden de esa manera, y entonces la víctima te diga, es que yo creo que tú me entiendes. O lo normaliza, como me estás diciendo, porque ¿sabes qué? Que me ha tocado, voy a poner otro ejemplo. Pues golpea la pared, avienta cosas, y yo, pues estás en una relación violenta, ¿no? O sea, estás en una situación de violencia, y entonces te dice, no, Dani, o sea, pero a mí no me pegó. Y yo, es lo que te decía. Pues es lo que sigue. Entonces, no, Dani, es que tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, y yo siento que ya está cambiando, ya está yendo a terapia y ya va a mejorar. Mira, la realidad es que hay todos... No, eso es una violencia ya a nivel un poco alto, Es lo que te ya está eso ya no es ni siquiera la broma que fue... No, de que ahí te ves medio gordita, ¿no? De mal gusto. Sí. Exacto, y que te bajó la autoestima y que tampoco está bien. Pero ya estamos en un nivel, mayor, ¿no? Imagínate el vivir en una relación en donde avientan cosas, en donde golpean paredes y todo. Que es violencia. Y que es muy común.
Muy común. Sí, de todos los días, es de todos los días. O que agarran y bueno, he tenido casos de que se puso histérico, no le dijo ninguna grosería, pero empezó a agarrar el horno de microondas, lo desconectó, lo azotó, la tele, vajillas. Y todavía dice, pero yo a ti no te quiero. Pero yo a ti no te toco. No, pero hacer eso es como, esto es lo que te voy a hacer a ti, o sea, psicológicamente obviamente es una agresión que te daña, y ya, ellos ya lo normalizan, dicen, bueno, pero es que a mí no me pega, no, pero es que a mí no me dice groserías, pero es que a mí no me maltrata, por favor, ese es un nivel de maltrato ya grave, y lo normalizan y dicen, no pasa nada. Estas personas, Mariana, bajo tu experiencia de casos que has tenido, ¿van a cambiar? No, se vuelve más grave, y yo, Dani, es donde yo siempre les digo que porque yo quiero aclararle a tu público y a tu audiencia, ustedes, que yo fui víctima de violencia alguna época de mi vida, ¿no? Gracias a Dios fue hace muchos años. Entonces, ¿todavía no te dedicabas a esto? Ya empezaba, pero pues todavía no tienes como que esa madurez o esa visión o esa estabilidad, ¿no? Entonces, sí lo quiero decir, yo lo sufrí y lo sufrí en un nivel grave. Por eso es que siempre trato de apoyar a las mujeres pro mujer en ese tema. Y quiero manifestarle de verdad ese tema a tu audiencia. Que hagamos caso lo que llamamos de las red flags. Sí. Ya una pareja, la que sea, no voy a decir hombre porque pues ya sabemos que tenemos la amplitud de género de las relaciones, que ya empieza con las bromas, o que ya empieza con un tono de voz arriba, o que ya empieza con las malas palabras, es hasta ahí, y no es ni siquiera poner límite, es darte la vuelta y decir esta persona no. Claro. Porque lo vas permitiendo, lo vas normalizando y vas subiendo. Y después, para que puedas tener, por decirlo así, la capacidad emocional de poder abandonar esa relación, cada vez es más difícil. Y entra el síndrome que se me fue el nombre, que yo creo que tú lo sabes, Dani, cuando ya hasta se enamoran de su Estocolmo, ¿no? Que ya los de tu secuestrador, exactamente, ¿no? Tu secuestrador. Ya entra ese síndrome y entonces ya lo normalizas por tener un estatus, por decirlo así, o una justificación sociable o familiar. ¿Sí me explico? No, pero es que estaba de malas. No, es que, ¿para qué? Para que tu familia o tus allegados o la sociedad, tus amistades, no te pueden decir nada. ¿Cómo saliste tú, Mariana, en tu caso? ¿Qué pregunta? Bueno, si nos lo quieres compartir. No, por favor, bueno. Claro. Pues con mucho dolor, sobre todo el aceptando que esa realidad era una realidad pues gravísima, y lo tuve que cortar completamente de raíz. Fue una pareja, obviamente, con la que yo viví, y no volviendo a verlo ni a saber nada de él. Y contacto aceptando, cero, hice contacto cero. ¿Pero qué fue lo que te hizo abrir los ojos? Y obviamente denuncié y obviamente demandé y todo eso. No, pues tuve que llegar casi al límite donde me empujó, obviamente, y hubo golpes muy fuertes, perdí cuestiones graves, sobre todo un tema, por ejemplo, que no lo quisiera tocar tanto, pero un tema de maternidad y demás, por el tema de toda la violencia que viví. Y no te queda otra más que de verdad levantarte con los 3 trapos que traía, salirme a la calle y literal con eso volver a empezar. Y es el contacto cero. De verdad que yo lo puedo decir en un ámbito legal y en un ámbito personal, es lo más saludable. O sea, a mí me choca cuando sacan luego, por ejemplo, que luego veo podcast o cuestiones de que dicen, ay, no, es que bloquearlo es inmaduro, o bloquearla, o el no contestarle es una falta de... Yo digo, por favor. Es mi paz y a veces es mi vida. Es lo mejor. Así es. Imagínate este grado, sí, o sea, no solo es mi paz del momento, puede llegar a ser mi vida. Es una persona que te está violentando y te está dañando. ¿Cómo no la vas a sacar de tu vida? Es difícil, pero se puede. Y también lo que dijiste ahorita de las red flags, ¿no? O sea, fíjense, son súper importantes. Yo también le quiero decir a la gente que creo, no sé ustedes qué opinen, pero mira, pasa que cuando
alguien sabe que está sufriendo, porque sí, eso sí lo sabemos, sí sabemos, lo he dicho varias veces aquí, o sea, nos damos cuenta porque nos duele, ¿no? Y entonces te vas aguantando y te quedas calladita, porque te da miedo que te juzguen, pero fíjense la razón principal que veo, porque es que es tan absurdo, pero así es, porque te da miedo que se vaya. Entonces, prefieres callarte porque dices, no, capaz de que sí cambia, capaz de que no me vaya a dejar, ¿no? En el momento en el que tú alzas la voz y el entorno se entera, obviamente es más difícil ya volver, porque ya tus papás ya saben, tus amigos ya saben, la parte legal, tus abogados ya saben, y entonces ya todo mundo se está dando cuenta de que algo está mal y te están abrazando y te están diciendo salte de ahí, te están ayudando. Yo le quiero invitar a la gente a que de verdad se alcen la voz, porque en ese momento tú decías, pues es que ¿cómo no lo vas a dejar? Es que no pueden, porque psicológicamente es lo que te dices, es una enfermedad. Pero en ese tema que tocaste, Dani, quiero decirte, no sé si te ha pasado, pero dato curioso, que exacto, que cuando ya la familia, los amigos saben y que te están arropando para que tú puedas tomar, bueno, a mí me ha pasado en muchos casos, no sé si a ustedes también, en donde dicen, híjole, es que como ya levanté la voz y como ya le puse, como quien dice, lo asusté, y aunque ya sabe todo el mundo, entonces ahora sí me va a respetar. Y regresan, a lo mismo pensando que él la va a respetar o quien sea, porque ya tomó acciones, pero las frenó y regresó. Mariana, hijo, es horroroso. Que primero te agradecemos, te agradezco que abras tu corazón para contar, porque no es fácil. Yo también creo que ya he contado aquí que yo también viví una relación así cuando estaba mucho más chavita, que sí abrí los ojos hasta que ya era un grado de violencia muy fuerte. Ya estaba de por medio tu vida. Ajá. Y lo que me parece muy fuerte es que nunca nos vieron en Facebook estas encuestas que decían que si tú habías sufrido violencia, pusieras un puntito. Y la cantidad de mujeres a nuestro alrededor, todas. Entonces... No, y espérate, y las que no lo ponen. Y las que no lo... Porque no se han dado ni cuenta. Y sabes que me hiciste que me acordara algo muy fuerte ahorita que estás diciendo eso. Porque mucha de esa violencia yo la viví en su casa con su mamá ahí. Y su mamá escuchaba los gritos y los portazos. Y ella era copartícipe de la violencia. ¿Y por qué nunca hizo? ¿Y eso qué pasa? Creo que solamente una vez entró a decir, déjala en paz. Y yo lo que quería era salir corriendo. Pero ¿por qué las mujeres nos hacemos esto? Porque al final... Pues porque entra ahí tristemente la mala información que tenemos, digo, las madres, porque lo que tú me comentas obviamente es la mamá o era la mamá de la pareja, de cómo es mi hijo y cómo es un amor incondicional el de la madre a los hijos. Entonces debo de callar y permitir todo eso. Cuando yo no me meto. Es al revés. Y ella pues obviamente era copartícipe de Oye, ¿y eso legalmente? Claro. A ver, eso. Y yo podía haber denunciado a los dos. A los dos, es correcto. Tú pudiste haber denunciado a los dos. Él por agredirlo y ella por ser copartícipe y permitirlo y no hacer nada. Porque también era obligación de ella de ir a denunciar. Ahora te voy a decir algo que fuerte. Qué triste, qué fuerte, es la verdad. Y muchos casos, por supuesto, lo que estás diciendo. Son a diario, Dani. Y entonces en la mayoría de los hogares. Claro, también la mamá, o sea, no solo es un tema de cultura que hay que cambiar y todo, no, es aquí una parte legal que debería, porque te voy a decir algo. Ahora viene esta parte de muchas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo ya me alejé, lo logró. La mujer se va. Dice, pero ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer ningún daño. Sí. Y entonces uno se queda pensando, oye, pero le va a tocar a otra. Claro. Oye, y le puede tocar ahora a tu hija o a tu hijo, porque también cuando ya tienen hijos, sí, pero con mi hijo y con mi hija se porta impecable. ¿Qué va a ver? ¿Cómo va a crecer? Esa niña, normalizando que el papá es así, en dado caso que a la hija no la toque, sí, claro. Normalizando que ese es el tipo de relación que se debe de llevar, o el hijo construyendo un hijo igual. Así es, pero mira, fíjate que bien que también lo tocas, Dani, dato curioso lo que tú dices cuando dicen, bueno, yo viví ese tipo de violencia como pareja, ¿no? Tomé mi decisión y me hice a un lado, pero con mis hijos no lo es. No, claro que sí lo es, de diferente forma. Pero también ejerce. Pues psicológicamente le está dañando de entrada. Exactamente. Es más, lo hemos platicado en muchas mesas de debate cuando me invitan a las propuestas de ley que
que hacen para el tema del poder legislativo, para poder las iniciativas de ley. Y lo hemos platicado, no, a ver, él también ya está, o la pareja está también y ejerciendo violencia desde que la está ejerciendo sobre su pareja y está permitiendo que sus hijos lo vivan. Entonces, claro que lo está haciendo también con ellos. Es una violencia indirecta, pero la hay, ¿me explico? Entonces, ¿qué ejemplos podríamos dar, así como nos dijiste el de la broma? Me encantó ese porque es muy común, de esto pasivo-agresivo, de estos tipos de violencia que están muy normalizadas, que no llegan al golpe. No sé, se me ocurre, por ejemplo, dices, te dejo de hablar, ese es uno, ¿no? Estos, dijiste otro que también es tan común de, ¿por qué me hiciste, te quedó bien fea la comida? ¿No? O sea, como si fuera su obligación. Así es. Resolverte a ti tu comida. Y dos, que te guste y hacerlo, o sea, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, el más común que lo vivimos a todos los días es cuando minimizan tu actuar o minimizan tu opinión. Eso es lo más común, el de, oye, pues como, por ejemplo, la que está limpiando todo el día la casa, ¿no? La esposa o la madre, por decirlo así, ¿no? Y están, pues ya sabes que muchas con la ropa más cómoda porque pues están trapeando, están lavando, lo que sea, ¿no? O muchas usan todavía el delantal, ¿no? Por decirlo así. Qué fachas, ¿no? Así me recibes. Voy a limpiar la casa en tacones, todo el día, no. Así me recibes con estas fachas, ¿no? Por ejemplo, el de la pareja dice, ¿tú crees que me puedes seguir gustando, llamando la atención cuando te veo todo el día así vestida? O el de los hijos, ¿no? Me das pena, van a venir mis amigos y tú siempre con estas fachas, oliendo siempre a cloro o a pino, por decirlo, ¿no? Me da pena. Me da pena. Ay, Dios eso es de todos los días. Es un dardo al corazón, eso. Y a la autoestima, ¿no? Claro. A tu autoestima. Y además cuando tú como mujer o persona, por decirlo, te estás esmerando y haciendo lo mejor que te toca hacer en tu papel, porque tu gente de alrededor a la que quieres o amas, pareja o hijos, estén bien y ellos llegan y te minimizan. Ahí es un claro ejemplo que te puedo decir cotidiano y que es de los niveles más bajos de donde empieza la violencia. ¿Y qué tanto denuncian las mamás a los hijos? Casi. Nunca. No, las mamás al hijo. Casi nunca. Yo creo que ya solamente cuando es... Estoy hablando que no, esa es la que ya le llamamos la violencia normalizada. Claro. Pero que es así de... Pero ¿cómo crees? O el también, ¿no? Ya es cuando va aumentando. Hay como, por ejemplo, ¿no? El tema de las relaciones sexuales. No sé si lo puedo abrir un poquito aquí. Todo. Pues ¿cómo crees que se me va a antojar tocarte si vete siempre en las fachas que estás? Me das hasta asco. Ay, no, Mariana, me dices esas cosas y yo me vuelve, me da eso una es del rabia. diario, ¿no? O que llegan, por ejemplo, también los hijos y llegan y aventan la mochila, ¿no? Sí. Y pues acomódala, ¿no? Eso es ese es tu trabajo, es lo que haces todo el día, atendernos. Wow. Ay, ¿no? Dios. O lávame la ropa, ¿no? Porque, pues esa es tu obligación. Ahora, violencia... esa es la que me comentas, ¿no? La mínima. Económica también. Totalmente. Lo que decía Loreli hace rato es violencia económica. Totalmente. Y se vive mucho también en las familias, lo que dice Loreli, porque a veces, te ofenden para empezar diciéndote tú no sabes hacer nada. Así es. ¿No? Y luego cuando quieres hacer algo te piden lo que cobraste, oye. Pero si no sabes hacer nada, lo poco que haces o mucho que haces lo haces mal, ¿no? También te dicen eso. Pues eres una mediocre, o yo no todo comparto, está mal. A ver, te pregunto frases, ¿no? Sí. Yo decido con quién comparto mi dinero y con quién no. ¿Es violencia? Sí. Órale. En una relación, en una pareja. Sí. Oye, y por ejemplo, más cuando tienen un tema de obligación de dar, ¿no? O sea, y si las personas que, bueno, sobre todo las mujeres que viven esta violencia económica, se quisieran, como dices tú, van y levantan su denuncia a la delegación, les van a recomendar que se vayan de ahí. ¿Qué pasa si no tienen dinero? ¿A dónde se van a ir? Porque entonces normalmente las amenazan con los hijos. Si no se pueden llevar a sus hijos, no se van a salir de ahí. Esa es la parte donde entra todo el conflicto de la ley con lo que viven en hechos, ¿no? Y por eso la mayoría no levantan la voz y no se quieren ir, pues tristemente, para de verdad, lo que platicamos, ¿no? Contacto cero, por decirlo. Claro. Bueno, si hay hijos, es un poco diferente, pero te ayuda también la ley. Pero es, pues, salirte. ¿Y a dónde? Pues a casa, si no tienes a dónde irte, a casa de un familiar, y de verdad tener el valor cívico, las ganas de luchar y enfrentarte a lo que es un proceso judicial, que luego no se lo quieren enfrentar. También lo tengo que decir de parte, por lo menos de mi gremio, por mucha comodidad. Porque las mujeres también muchas veces decimos, no, pues así estoy bien, ¿a dónde voy a estar mejor? Así me quedo. Entonces también aportamos mucho
al que no se vaya a minimizar, bueno, bajar los números, ¿no? Y viene aquí un tema de junto con pegado, porque bueno, a ver, primero me salgo, estoy recibiendo violencia de diferentes tipos en mi casa, ya estoy harta, vamos a suponer ese ejemplo. Y entonces el primer punto es la denuncia o el primer punto es el divorcio, o el solicitar el divorcio. ¿Cuál es el primero? Bueno, yo creo que lo más importante que yo les aconsejo siempre a mis clientas o a las que llegan es, lo primero que tienes que pedir obviamente es pues la separación de cuerpos y el divorcio, ¿no? Primero con el divorcio. Con el divorcio para quitar ese lazo, ¿no? Y ya ahora, hoy en día, todo el mundo lo sabemos, y si no, pues aquí te lo hago de conocimiento, ya no es de que, ay, no te quiero dar el divorcio, no, con que una de las partes diga, yo ya no quiero estar casado, se llama lo que es el famoso divorcio encausado, vas, lo solicitas ante el juez, te lo dan, no te preguntan el por qué, ni justificar, ni nada, ya lo que puedes ver. Con que una de las partes no quiera. Con que una de las partes ya no quiera estar, suficiente razón para que te den el divorcio. Y te lo da ahora sí como digo yo, ipso facto, automáticamente el juez. Okay. Y ya después ven si hay, por ejemplo, están casados por bienes mancomunados, si hay hijos, si hay derechos de pensión y todo. Eso ya se ve en un incidente, por decirlo, un mini juicio o otro juicio aparte para ver lo del tema de económico, pero eso es la principal razón por la que se hizo así. La formalizaron los legisladores para efectos de que las personas ya no tengan un vínculo, por decirlo así, emocional justificable, claro, ante la ley, ¿no? Entonces, eso es muy, sí, muy importante, y bueno, ahora, ya hay formas. Ya una vez que decides y te vas a divorciar, ¿qué pasa cuando no están casados? Pero es un concubinato de varios años, tienen hijos, todo ese rollo también se puede. Ya está completamente legalizado que la concubina ya tiene los mismos derechos. Los mismos derechos que una esposa. Pero sí, porque antes era el de, no me caso, pero para no darte y para seguirte controlando, ya lo que sabemos de que, ya es a partir de los 2 años, ¿no? Sí. Ok, pero ¿no se necesita el documento del concubinato? No, ¿como en los seguros? Nada más con que tú acredites que llevas viviendo con esa persona más de 2 años y tengas las pruebas idóneas, con eso ya te lo dan como si estuvieras casada y tienes los mismos derechos por ley. Y en eso es lo que te he dicho, Dani, que hemos avanzado, ¿no? Okay, en el tema de las leyes hemos avanzado. Lo que nos falta avanzar, que yo lo digo desde mi muy punto de vista muy personal, de verdad, es en el tema donde las mujeres tenemos que tener esta fuerza emocional. La parte terapéutica. Lo dijiste padrísimo, y como buena terapeuta que lo sé que eres, lo dominas. Tenemos que tener esa fuerza y además esa disciplina y esas ganas de lucha, porque obviamente la lucha judicial es de tiempo. Claro, y desgastante. Y es desgastante y es de no vencerte. Y te puedo decir que yo la puedo poner como ejemplo, porque yo tuve aproximadamente una lucha de casi 18 años. En esa situación. En esa situación. Y logré culminar como debía de culminar, pero dije no por más tiempo me voy a dejar caer. Claro. 18 años 18 años en y hubo momentos lucha legal. Seguramente, Mariana, que dijiste, ya lo dejo, ya. Cansada, o sea, claro. Que desgastada. Como cuando ser humano, si como tú humano, fuiste sí, curando tus heridas, obviamente, pues también vas dejando un poco de lado, digamos, lo que en un momento cuando estás enojada, pues es el rencor, sí, y es esa rabia que en el momento te sirve, ¿eh? Claro. Esa emoción en el momento, el coraje te sirve para salirte, levantarte, ¿no? Pues esa era mi adrenalina. Okay. Pero llega un momento en que cuando estás en este estado ya de paz interior, pues también a veces la gente es cuando dice, ay, ya no, ya que ahí se quede. Pues sí, pero le toca a la que sigue. Claro. O sea, qué bueno que tú sí culminaste con... No, y además de que... Por tu respeto claro, a ti. A ti, tú, exactamente, respeto, exacto. Ya no es a veces porque la gente le dice amor propio. A veces yo creo que muchos no sabemos realmente, yo lo he ido aprendiendo obviamente, pero me gusta siempre hablarlo en general, lo que es querernos o es amarnos, ¿no? Lo vas aprendiendo a lo mejor muchas veces con los golpes de la vida, ¿no? O con lo que vas pasando. Pero lo que tú dices es muy importante, por lo menos respeto a ti misma, como persona y como mujer, y por el ejemplo que estás dando cuando tienes hijos. Claro que tuve muchas crisis, no una, muchísimas, te puedo decir que incontables, pero siempre eso, lo que tú dices, esa fuerza, esa adrenalina de decir, no, voy a saber defender mi derecho y no me voy a dejar. Y por lo menos que esta persona sepa toda su vida que hubo quien dijo,
me voy a saber defender. Esto no está bien y no lo vas a seguir haciendo. Y quiero decirte que esta persona decía, porque me entraba por terceras personas, porque te dije que hice contacto cero, y te estoy hablando de que esto lo viví hace más de 20 años, se va a cansar. Claro. Déjala. No importa, mientras yo siga teniendo dinero, me va a alcanzar para seguir pagando abogados. Pues gracias a Dios no me cansé. Wow. Y gracias a Dios estuve de pie y pude terminar, y más bien el que se cansó fue él. Okay. Wow, la verdad, yo el otro día escuché una frase que o sea, tú que eres abogada, pues te va a parecer normal. A mí me pareció súper ruda cuando la escuché, fuerte. Pero la verdad dije, pues sí. ¿Qué? O sea, suena feo, pero sí. Estaban hablando del divorcio y dijo la experta, que era una persona experta en divorcios, y dijo, a ver, en el momento en el que tú decides divorciarte, en ese momento, esa otra persona ya no es tu amor, es tu enemigo. Así la tienes que ver, porque ya no puedes tú estarlo viendo como que, ay, pues va a sentir feo, ay, que no sé qué. No se trata de, a lo mejor, de que armes una guerra y pelear. Que lo romantices. Hay veces que acaban en buenos términos, pero la verdad es que sí, o sea, de repente ese apego nubla. Claro, y pierdes la objetividad de las cosas. Así es, a lo mejor, es cierto, la he escuchado, el tema de enemigo, pero ¿sabes qué? Más que nada, muy fuerte, yo dije, pues, real, ¿sabes qué? Lo tienes que ver cuando ya estás en un proceso legal, tienes que verlo como es, lo que es real, es tu contrario. Es tu contrario. Si no tu enemigo, por lo menos es tu adversario. Es tu adversario, es tu contrario, y tienes por lo menos que saber tomar la decisión de saber defender tus derechos. Y no tienes que romantizar, ni tienes que justificar. La gente que dice, pues yo puedo sola, no, yo soy mamá, papá, y vas a ver que yo voy a salir adelante. Pues qué bueno, pero ¿por qué tendrías que? Oye, y no cuando hay una obligación. No nos faltaría de ambas partes, ¿no? En la ley, porque yo de todos los casos de amigas o de lo que hemos vivido, no faltaría que el gobierno, o sea, que las leyes, cuando las mujeres les piden que se salgan de sus casas, pues que el gobierno les provee una forma de salirse. Bueno, hay refugios, ¿no? Sí, no, ya se está avanzando mucho en eso, ya hay casas, por decirlo así, sí, hay casas refugios. Hogar, por decirlo así, donde te apoyan a que vayas, te apoyan también en comedores públicos para que tengas donde desayunar. Te enseñan oficios. No, en eso sí está muy avanzado. ¿Y por qué las mujeres no? Porque están más cómodas en un tema también de un estatus social. Porque te vas a ir a un refugio, pero a ver, te van a voltear a ver la gente, tus amigas. ¿Cuánta gente no? Eso. Hay mucho señalamiento. Quieren pertenecer al mismo círculo al que pertenecían. Digo, no todas, porque por ejemplo hay gente que obviamente vive en un tema de escasos recursos, pero voy a poner lo que tú preguntas en un tema de ejemplo global que se da mucho. Por ejemplo, las que viven violencia de género, pero viven en las lomas. Ay, ¿cómo voy a dejar esta gran casa y con el chofer y con los camionetones para irme a un refugio? Bueno, pues entonces es donde toleran. Pues vete a casa de tu exacto. O sea, seguramente si tienes alguien que te apoye. Claro, siempre, pero no quieren porque, no, pero si mi comadre fulana de tal, si mi amiga, o sea, no quieren dejar su estatus social cuando hay un tema económico. Pero también porque la sociedad castiga mucho, Mariana. O sea, ¿verdad? Poco una amiga. O sea, la sociedad de repente, o sea, tú dices, órale, me voy a atrever, pero de veras, he sabido de casos que te cierran bien gacho las puertas. Te discriminan, te señalan. O sea, entonces entran muchos factores y aquí es donde yo puedo decirte el punto que yo les digo, por ejemplo, mucho a mis víctimas, a mi gente le digo, tan fácil. Tú tienes que saber, entonces, si no quieres tomar una decisión, ¿con qué aceptas vivir y con qué no puedes vivir? Porque tienes que saber que eso va a continuar. Exactamente, pero entonces no te quejes. Asume la responsabilidad de la decisión que estás tomando y de las consecuencias, tanto emocionales como legales, que está tomando esa decisión. Porque eso es lo que va a haber y así es. Y que va a pasar contigo y con tus hijos. Sí, y se va a escuchar muy burdo esto, Dani, y también te lo quería decir, bueno, a ti y a tu público, pero yo les he puesto este ejemplo mucho a la gente que me pide mi asesoramiento, le digo, y es muy duro, pero le digo, tú tienes que ejemplificarte como la gente que está por decirte una cosa, que se quiere ir por el mal camino, por decirte algo como en el narcotráfico. Porque está tomando una decisión que sabe que le está costando, que puede estar en la cárcel, que lo pueden matar, que le pueden quitar. Una fecha de caducidad de vida. Exacto, tienes fecha. Vas a tener dos caminos. Así es, pero tú entonces asume la responsabilidad de tus actos.
porque no es a lo mejor en el mismo tema como el narcotráfico, pero si lo pones en una comparativa es, bueno, tú estás permitiendo violencia, tú estás permitiendo que a lo mejor puedas perder hasta tu vida también, de diferente forma, toda la agresión económica, toda la agresión psicológica, y sin embargo quieres estar por un estatus, por una comodidad, por también no salirte a trabajar, por no tener a lo mejor la valentía de decir, esto es lo que no puedo permitir a respeto a mí. Tómala, pero si tienen hijos, tienes que saber pero si tienen hijos, los hijos no están decidiendo y qué culpa tienen de vivir esa violencia. Claro, y ellas hacen sí, o sea. No, es que y ahí es donde platicamos que entramos en todo vicio, vicio de toxicidad y círculo vicioso, y es muy fuerte. Y este tema nos puede dar y te vamos a comprometer a que regreses. Aquí voy a estar con mucho cariño. Qué triste que sea tan extenso. Así es. Hay mucho todavía que nos va a quedar pendiente de qué hablar en ese tema, Mariana, porque sí, efectivamente dijiste cosas muy valiosas. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Y yo con ustedes, y además de chicas empoderadas, muy guapas, y saben que yo feliz siempre de estar aquí con su audiencia. Sí. Muchas gracias. De verdad que sí, para que a la gente estoy 100% segura que todo lo que dijiste fue de verdad oro molido, para que se armen de valor, para que entiendan y para que sepamos abrir conciencias, ¿no? Abrir conciencias. Y lo dijo la experta, ¿eh? O sea, lo dijo la experta que se dedica a esto. No, el decir... la gente no va a cambiar tu caso, o sea, disculpa, de verdad, o sea, sé que se te está apachurrando el corazón horrible, pero la violencia siempre escala. Y miren, les voy a decir algo. Esto es así la pareja, y aquí empieza violencia. A medida que la violencia crece, esta, digamos, la fortaleza interna de la víctima se hace chiquita. Exacto. Entonces, mientras esto crece, esto se va encogiendo más. Y entonces, por eso, es que es cada vez después más difícil soltarlo. Porque te quedas frágil como un papelito. Y esto entonces te consume y te puede hacer contigo lo que tú quieras. Sí, por eso, como platicamos y como dices, bueno, ya que nos estamos aquí, obviamente despidiendo, y si me permites mi punto para cerrar. Por favor. Importantísimo. De verdad, chicas, o quien sea, es red flags, número 1, en el tema emocional. Empieza una broma, empieza minimizándote, empieza con la falta de darte tu valor y desvalorizándote. Y después, obviamente, pues ya la que ya sabemos más graves, empiezan los insultos, empiezan las ofensas, empieza la más psicológica, porque ya desde la que es mínima es psicológica, emocional, y después ya va lo que es físico. Entonces, por favor, para que no caigamos después en estos círculos viciosos donde ya luego sea más complicado salir, red flags. Y si ya estás en red flags y ya no, de verdad, estás con la decisión y que ya no puedes más, por favor, salva tu integridad, salva tu vida y demás, levanta la voz, denuncia. Y ya hay muchos apoyos en la ley y sobre todo también en las autoridades para que las mujeres puedan salirse y puedan por lo menos salvar su vida. Y también muchas veces las de sus hijos. Por eso tanto feminicidio hay, porque no vamos atendiendo a todo eso y va creciendo toda la violencia. Entonces, por favor, y las que no, porque hay los casos, vayan a terapia para que les puedan abrir conciencia y puedan saber la decisión que están tomando. Y si aún así quieren tomar esa decisión, bueno, yo ya puse el claro ejemplo como en el narcotráfico, ¿no? A sabiendas que tienes fecha de caducidad y a sabiendas las consecuencias colaterales que puedes sufrir, tanto físicas como emocionales como legales. Y que sepa la gente que sí hay relaciones sanas. Sí existen las parejas lindas, sí existe el que te trata bonito, con quien te ríes, con quien puedes emprender un camino. No es aburrido, no le tengan miedo, no vas a perder emociones. Y a quien te respeta, de la vida, ¿no? También. Y quien te respeta. Y sí se puede haber pasado por esas relaciones feas como lo vivimos. Y vivir bonito. Pero con terapia y sanándote y trabajando en ti, se puede. Nosotros somos el ejemplo, así que pidan ayuda. Salud, porque estamos aquí gracias, muchas gracias, Mariana. Gracias por haber estado con nosotras, de verdad. Amiga, salud, que belleza sobra. Salud allá en casa que nos está viendo, que nos está escuchando. Les mandamos besos y nos despedimos.